El desierto nos coloca frente a la inmensidad. Como en el mar, el viento sopla ahí a sus anchas sin encontrar obstáculos. La sensación de vacío hipnotiza. Resulta fascinante esa aparente escasez de plantas, de animales y de otros seres vivos. Las dunas, cuando las hay, los oasis, los espejismos, las cactáceas y las especies insólitas que en ellos se concentran, nos remiten a experiencias que colindan con lo fantástico o por lo menos con lo mitológico. La Biblia, la Ilíada y la historia antigua abundan en relatos situados en regiones desérticas. Quizás por esa razón, este espacio lleno de preguntas se encuentra tan anclado en nuestro imaginario. Pero las leyendas difieren mucho de la realidad. ¿Qué sabemos realmente acerca del desierto? Para la mayoría de la gente, por ejemplo, se trata de una excepción, una anomalía. Sin embargo, las cifras indican que el desierto constituye la mitad de nuestro país y casi un 40% de la superficie terrestre. En mayo, la revista de la Universidad de México plantea un acercamiento al tema desde lo imaginario y lo metafórico, pero también desde las ciencias humanas, la historia y la biología. Los desiertos, diezmados a veces por los cambios climáticos, pero también por el extractivismo de los seres humanos, son la postal de un futuro posible y aterrador, pues la desertificación de la Tierra es uno de los grandes peligros con los que amenaza la emergencia ambiental que estamos viviendo. ¿Qué lecciones trae consigo la historia del desierto? ¿Qué podemos aprender de los pueblos trashumantes, de sus formas de supervivencia y de su relación con la naturaleza? Te invitamos a que te las plantees mientras viajas con nosotros por estos deslumbrantes territorios. Pues bienvenidos una vez más a nuestro espacio de la revista de la universidad aquí en TV UNAM. Pues nos vamos a despedir del mes de mayo con nuestro último programa de Desierto, que corresponde a nuestra edición Desierto, que me imagino que todos ya fueron a buscar a su librería favorita. ¿Tú también? Sí, yo también. Perfecto. Vamos hoy a hablar de guerras por agua en el Medio Oriente. Está con nosotros Gilberto Conde. El doctor Gilberto es profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Se orientan sus investigaciones a la geopolítica, a las estrategias de dominación y luchas por la hegemonía en el norte de África y Medio Oriente. Es autor, por supuesto, de muchísimos artículos. Voy a mencionar sus libros: Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica, así como de otro libro titulado El río Jordán, el acuífero de la montaña en el conflicto de las negociaciones israelí-árabes. Seas muy bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Yael. Un gusto estar aquí. Dime algo. Sé que eres oriundo de Tijuana, de hecho a las puertas de otros desiertos. Tiene el desierto de Sonora por un lado, el de Baja California por el otro. ¿Qué te lleva a ti, desde el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, donde trabajaste primero, a ocuparte de este territorio tan lejano que es el Medio Oriente para nosotros? Una curiosidad muy grande, un interés en el ser humano, en la gente de este planeta, una cierta, al ser de una zona fronteriza muy marcada por la valla, por los cruces y todo esto, una cierta conciencia de que nuestra especie es una y que hay que tener curiosidad por la gente que está distante aparentemente, que probablemente no esté tan distante en otras dimensiones, en otros aspectos. Y yo creo que eso es fundamentalmente. Igual si me vuelves a preguntar mañana te diré otra cosa, pero... No, entiendo, a veces hay que irse muy lejos para verse a sí mismo de verdad, ¿no? Sí. A veces los espejos están lejos, bastante lejos de nosotros y nos permiten retornar. Oye, pues mira, yo cuando pienso en desierto, también te invité muchísimo por esta razón. Cuando hablo de Medio Oriente, ¿no?, de inmediato pienso en una geografía de desierto. No puede ser puro desierto, pero digamos que tenemos este desierto que, por lo menos en nuestra cultura judio-cristiana, pues nos representa la Biblia, ¿no? La errancia en el desierto de 40 años entre Egipto y Canaán. Sabemos que pues las representaciones siempre son de lugares muy áridos. También vemos en las noticias, os conocemos, ¿no? Israel, Palestina, se están peleando en el desierto, Irak, Irán, Arabia, en fin, todo este mundo árabe,
que incluso la franja norte de África, más allá del Sahara, de todas formas también hay muchísima aridez. O sea, vemos gente con turbante, digamos, que es lo que, ¿no? Para protegerse del sol y del viento, ¿no? O con kufia, que es para protegerse de la arena también. Entonces, es un área con enorme desierto, pero también con enormes conflictos, ¿no? También asociamos inmediatamente a las imágenes de la actualidad en guerra, ¿no? La guerra de Siria, la guerra de Irak, la guerra, no sé, ¿crees que hay una relación entre este paisaje de estas grandes extensiones de desierto y los conflictos tan intestinos, tan interminables que suceden ahí? Ay, lo que me sale primero es decir no. No hay relación. No. Yo creo que la relación que tienen esos conflictos está más ligada con la historia de la humanidad a partir del finales del XIX, pero sobre todo el siglo XX. Una búsqueda que ya viene de antes, ¿verdad?, de rutas entre las grandes potencias europeas y las nuevas colonias que están siendo buscadas y que se están arrebatando entre potencias europeas a finales del XIX, sobre todo, primero, y después este nuevo material que es como mágico, que te permite mover grandes máquinas, que es el petróleo, ¿verdad? Que Estados Unidos lo tenía así como muy a la mano en Texas y todo, y los británicos también como que decían, wow, queremos lo mismo, y lo encontraron en Persia primero, y bueno, ahí se fueron expandiendo, y eso tiene mucho que ver con todos nuestros conflictos de esa zona, directa o indirectamente. O sea, porque claro, no hay que ser tan burdos como para creer que solo es eso, ¿verdad? Pero sí está muy metido. Y bueno, el desierto tiene su papel, pero no creo que sea como que esté en el origen de los conflictos. Pero no está en el origen, pero sí hay un cierto estrés hídrico. O sea, son zonas con... El desierto finalmente hay una escasa agricultura, ¿no? Hay estrés hídrico y hay muchísima población en estos lugares. Sí, una población que se ha expandido muy rápidamente, sobre todo desde los años 50. Súper rápido, ha crecido, bueno, supongo que en todo el mundo, en México es más o menos lo mismo, ¿no? A partir de los años 50 es la gran explosión demográfica. Claro. Pero sí, por supuesto que hay una transformación también en la forma en la que nos relacionamos como seres humanos hacia el agua. Hace 100 años, en ningún lugar o en muy pocos lugares llegabas y abrías el grifo y te salía el agua. O sea, realmente es una cosa súper, no lo pensamos, ni lo pensamos. No, y además la civilización implica llevar ese sistema a lugares del desierto donde no tendría por qué uno abrir un grifo y salir agua. Pero es lo que se espera ahora, ¿no? Tener un coche y tener agua corriente y lo mismo que en Estados Unidos. Y lo mismo que en Estados Unidos. Y además es algo que se promovió, ¿no? Se promovió durante, pues, yo planteo que es a partir de los años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, ¿y no pende un gran peligro, bueno, no un gran peligro, sino una gran amenaza o quizás cierto estrés en esta región también, en el sentido de que hay quienes dicen que el agua está a ser llamada para el siglo XXI un recurso, ¿no? Un recurso tan importante, tan rico y tan valioso como lo fue el petróleo para el siglo XXI. Digo, para el siglo XX. Digamos que estos países, dices, bueno, tienen esta riqueza que es, pues, por supuesto, se la quieren apropiar se la quieren apropiar distintas personas, pero están a punto de quedarse sin el recurso del siglo XXI, que es el agua. Sí, yo creo que hay cosas que se están inventando para resolver el problema del agua, ¿no? Como la desalinización y todo eso. Yo creo que sí, efectivamente el agua va a ser muy importante y va a haber una percepción de escasez. Sobre todo, bueno, del agua dulce, del agua que usamos para nuestras necesidades cotidianas y el agua que se necesita para la irrigación de todo tipo de agricultura, tanto para alimentarnos como para vestirnos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esto
sí, puede haber un estrés y como una pelea por controlar este tipo de recursos, porque a como se van haciendo escasos, también se van haciendo valiosos. Exacto. Y hay empresas que dicen, ay, pues aquí hay un negocio, ¿no? Y bueno, muchos, la generalidad de los estados, por lo menos ahora, también están en la idea, vamos a encontrarles nuevos negocios a las empresas, ¿no? Entonces, sí hay un peligro en ese sentido. Ahora, los energéticos tienen un valor en sí mismo que es muy grande también, porque permiten no solo la movilidad en términos de automóviles o qué sé yo, trenes, etcétera, sino mover la industria, mover un montón de cosas pues que los hacen muy valiosos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a continuar también lo de los energéticos. No estoy diciendo que forzosamente los derivados del petróleo, pero sí energía solar, baterías, un montón de cosas, ¿no? Que van a seguir ahí en el centro de las codicias y de las enfrentamientos. Bueno, una gran fuente de energía también la producen las hidroeléctricas, que también no abundan, digamos, en los lugares donde escasea el agua, pero en efecto abunda el sol. Entonces no hay guerra por agua todavía, como se preveía. Ha habido algunas guerras por agua, pero es muy raro, ha sido muy raro que sea el principal motivo de las guerras. Okay. ¿Es uno de los motivos? Sí, sí, está como mezclado con otros. Yo creo que cuando un Estado decide iniciar una guerra, no lo hace por un solo objetivo, es muy raro. Yo creo que una guerra es una cosa muy costosa. Entonces tiene que haber como una reflexión, un análisis que puede fallar, como estamos viendo en Ucrania, ¿verdad? Pero tiene que haber un análisis muy cuidadoso de los beneficios esperados y de los costos esperados. Entonces, cuando tú dices, bueno, los beneficios son suficientemente grandes comparados con los costos, pues ahí te voy, ¿no? Terrible, se plantea como una empresa. Sí, es muy feo. Es una empresa, sí. La guerra. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Y cuánto vamos a sacar de eso? Exacto, y ahí va el agua, o cómo va el territorio, cómo va la seguridad, claro. sea lo que sea que signifique, etcétera, ¿no? Sí. Oye, vamos a irnos a una pausa y quizás volviendo podemos centrarnos en los títulos de tus libros. ¿Cuál es, por ejemplo, el papel del agua en las negociaciones palestinas árabes? Bueno, Israel y árabes, o entre Turquía, Siria y Irak, ¿te parece? Súper. Bueno, entonces volvemos. Ahorita ya vamos a ver concretamente qué ha pasado, qué influencia o qué ha significado, qué negociaciones, ¿no?, se hacen en torno al agua en estos conflictos. Volvemos. Pues, Gilberto Conde, quisiera regresar al título de uno de tus libros, es El río Jordán y el acuífero de la montaña en el conflicto y las negociaciones israelí-árabes. Creo que esto nos puede dar un ejemplo de cómo funciona la hidropolítica, sobre todo en estas regiones donde no hay tanta agua. Sí, no sé si irme a la historia, bueno, no tan lejana, de los años 50. En los años 50 se le ocurrió a Estados Unidos, bueno, no a Estados Unidos, sino al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, que el agua podía ser un buen elemento para jalar a israelíes y árabes a hacer la paz. ¿Okay? Entonces, empezaron a proponer créditos para hacer la presa de Asuán, en Egipto, en el Nilo, créditos para hacer un proyecto hídrico en Siria y quizá uno en el Éufrates, proyectos en Jordania, en toda la región, en Líbano, y a la vez iniciaron un proceso de negociaciones israelí-árabes para ponerse de acuerdo en cómo repartirse las aguas del Jordán. Entonces pensaron, si logramos este acuerdo,
al firmar el acuerdo ya tácitamente están reconociendo los países árabes a Israel. Y además los países árabes van a quedar ligados a mi proyecto de Guerra Fría en el Medio Oriente frente a la Unión Soviética. Claro, por la inversión de dinero para hacer sus presas y su administración de recursos hídricos. Exacto, y el Banco Mundial, como ahora, pero en aquel entonces muy evidentemente, daba los créditos muy condicionados a las necesidades de política exterior de Estados Unidos. Entonces, ese proyecto fracasó. Yo creo que fracasó en gran medida por una cierta arrogancia de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, como que esperaban que con ese dinero para proyectos de agua los iban a traer y los iban a manejar y les podían condicionar cosas y no funcionó. Bueno, por supuesto que el conflicto árabe-israelí, el conflicto israelí-palestino continuó, se agravó a lo largo de los años. No hay tiempo, mejor lean el libro, ¿verdad? Pero al final, cuando hay una decisión de hacer negociaciones otra vez y que Estados Unidos, después de la guerra del Golfo del 91, no sé si se acuerden, pero bueno, en 1991 se decide relanzar el proceso de negociaciones entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes. Y uno de los elementos que se vuelve a traer a la mesa como para ayudar como yo a veces digo medio en broma, a lubricar las negociaciones, es el tema del agua otra vez. ¿Hidratar las negociaciones? Hidratar las negociaciones, está bonito, sí. Entonces, así como hubo conflicto en el 67 y antes del 67 por el agua, a quien le toca más, y hubo bombazos. Sí, porque tenemos que recordar que son ríos y fuentes de agua binacionales o trinacionales. Sí, sí, son transfronterizos, son internacionales. Entonces, las fuentes del Jordán, ese río bíblico tan importante, están repartidas entre Líbano, Israel y Siria. Y bueno, hay otras fuentes más pequeñas que vienen de Cisjordania y otras que vienen de Jordania. Entonces es un río muy complejo por esta situación, ¿no? Sí. Y que llevó en parte, no la mayor parte, pero algunas de las guerras de la zona se explican también por la repartición del agua. Sí. Fíjate que he leído por ahí que en realidad los problemas de agua no llevan a la inanición real de las personas por sed, o sea que muy poca gente muere por sed, tiene más que ver con contaminación de aguas, con aguas insalubres. Y también leí en un artículo tuyo cuyo título ahorita no recuerdo, pero mencionabas que también algo que ayuda a que de plano no sea debido a muerte y uno tenga que sacar las armas e irse a pelear por el río, es la posibilidad de importar agua, algo que tú llamas agua virtual. Sí, el término no es mío, ¿no? Yo lo traduje, ¿sí? Pero es de un autor británico, Tony Allen, que habla de esto precisamente, que cuando importamos productos, ya sea de origen agrícola o industrial, en su producción hubo que utilizar agua. Entonces, esa agua que viene, digamos, virtualmente en los productos, es agua que ya no necesitamos usar localmente ni para producir alimentos, ni para producir autos, etcétera, ¿verdad? Y eso reduce, digamos, la necesidad, el requerimiento de agua de un país. Después los países, pues depende cada país, ¿no? Qué tan pobre sea. Por ejemplo, para Siria, todavía en el año 2000, la mayoría de la población era rural. Entonces, para esa parte de la población, la producción agrícola era muy importante y por lo tanto las fuentes de agua para irrigar. En un país más industrializado, pues es menos el requerimiento así estricto de agua para
para este tipo de actividades, ¿no? Y pueden más fácilmente importar agua virtual. Agua virtual que viene en las frutas, en las verduras, en todo lo que nos comemos y en todo lo que se fabrica. Los jeans, ¿no? Los que necesitan tanta agua. Necesitan muchísimo. Pero entonces eso también implica definitivamente que no tienes una autonomía, no tienes soberanía ni alimenticia, ni en muchos sentidos. Exacto. Ajá. Sí. Y eso, bueno, desgraciadamente, a como es la política en el mundo actual, pues puede ser un problema, ¿no? Sí. De seguridad, como le llaman. Claro que luego la seguridad hay que entenderla también desde las personas en lo individual y no solamente desde los estados, pero para los estados eso no importa mucho. Uh-huh. ¿Y tú sí ves como posible el hecho de que avanzando en este proceso de calentamiento global, se lleguen a cumplir estos problemas pues una hidropolítica cada vez más difícil, que llegue realmente a desencadenar las guerras de las cuales nos vienen amenazando desde hace tanto? O sea, digamos, el Medio Oriente sería un lugar, o sea, parece que donde más se va a sentir, o sea, los lugares donde más se conjunta el calentamiento global y la resequedad y como la desertificación es, por ejemplo, en Siria, en Líbano, en Israel, Irak. Más que Siria, Israel, Irak y Líbano, aparte de Singapur, son los países que ya tienen estrés hídrico y cuyo cambio y donde el calentamiento global va a llevar la situación a algo quizás insostenible. Sí, tomemos el ejemplo de Irak. En Irak la situación, bueno, Irak era uno de los países más ricos en agua anteriormente, porque recibía todo el agua del Éufrates, todo el agua del Tigris. ¿Qué pasó? Pues presas. Las presas. Las presas. Los ríos, a partir de los años 50 del siglo pasado, se han convertido más que en ríos, o sea, dejaron de ser ríos. Ahora son series de lagos. Eso es gravísimo, creo yo. O sea, no es que esté en contra de la hidroeléctrica, de hecho estoy a favor de la hidroeléctrica, pero en las presas que ya están. Yo no creo que haya que hacer más presas. Pero en un lugar como Irak, donde el agua, que hay mucha supuestamente, viene de Turquía, viene de Irán, de Turquía y Siria y viene de Irán. Sus mejores amigos. Sus mejores amigos, supuestamente, los tres. Pero en los tres, más en Turquía y más en Irán, están haciendo presas, pero por montones. Entonces, la capacidad de Irak para recibir agua se está disminuyendo aceleradamente. ¿Y eso no crea tensiones fortísimas con los países de junto? Y las va a crear más fuertes en el futuro. Y es muy extraño porque Irán tiene como una especie de relación simbiótica con Irak ahora, en muchos aspectos económicos, comerciales, de cooperación. Pero en el tema del agua no, entonces es como muy raro, ¿no? En algún momento eso va a causar problemas y supongo que se tendrán que poner de acuerdo. Y el otro problema que a mí me parece muy grave es cómo Turquía, por ejemplo, utiliza el agua políticamente, ya no tanto contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, sino en contra del gobierno autónomo kurdo que está en el norte de Siria, que no quieren destruir ningún estado, solo quieren construir como su propio, su propia... Esos kurdos son una lindura, son como los zapatistas, ¿no? Hay sí, algo ahí como exacto. Muy de ideológico precioso. Sí, exactamente por ahí va. Y el Estado turco no lo soporta, entonces les corta el agua, y al cortarles el agua a ellos, claro que les desgracia la vida a mucha gente, a cientos de miles, si no es que millones, pero también a Irak. Y bueno, se ve cómo va bajando el nivel de las presas, entonces también el agua se utiliza como arma.
Entonces no es tanto la guerra por el agua, que sí se traduce al final en guerra por el agua, pero porque ha sido primero empleada como arma. Y si a esto le agregas el cambio climático, por supuesto que se hace una cosa insostenible y dentro de unas décadas puede llegar a ser sí, o sea que grave. quizás mantener bien la atención en estos lugares que nos pueden, como que están adelante de nosotros en un proceso en el que quizás llegaremos. Sí. Y en el que también estamos. Las peleas de agua no faltan en nuestro país, ni los Claro. problemas de presas, ni de quién se está llevando el agua de mi río y quién la está contaminando, ¿no? Exactamente. Comunidades indígenas que dicen, oye, esta presa, pues qué chido, ¿no? Que la quieran hacer, pero ¿por qué en mis tierras, no? Sí. Y ya no me alcanza el agua a mí. Y ya no me alcanza el agua a mí, Porque me la vas están a vendiendo negar a no sé quién. Y, ok, me vas a dar casas en no sé dónde y tierras en no sé dónde, pero no se compara la calidad, ni la historia, ni mi vida, ni mi simbología, ni mi todo, ¿no? Todo mi cosmovisión. Sí. Me estás destruyendo, la parota. Y todo esto viene, ya no tuvimos tiempo de hablar, pero digo, se han hecho infraestructura de administración, ¿no? Y de control y de desvío de agua desde la antigüedad, pero es cierto que la gran infraestructura viene desde la postcrisis en Estados Unidos, ¿verdad? La postcrisis de 29. Sí. Las grandes obras ya tecnológicas en grande que realmente pueden hacer un impacto geográfico. Geográfico. Así sí. como ambiental que estamos viendo, ya estamos impactando en la geografía de verdad. Sí, el Tennessee Valley Authority, que se creó en los años 30, en la época del... Bueno, eran presas, pero alrededor de eso todo un desarrollo impresionante y con fines de poder, no solamente de ayudar. Híjole. Pues muchísimas gracias, Gilberto, por ir a platicar un poquito aquí de lo que nos sucede, pero en otro lugar del mundo. Con muchísimo gusto, a la orden. Bueno, pues nos veremos por aquí si estamos tan a la orden. Muchas gracias a todos ustedes también. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos ya a iniciar nuestros programas sobre plantas. ¿Qué contraste? Sí.